Bueno, entonces nos puedes contar cómo crees que en tu vida diaria se refleja la característica de estar atento a las oportunidades. Buenas noches a todos. Eh, Estar atento a las oportunidades y al medio es muy importante. ¿Y cómo se va reflejando en la parte empresarial? Es una forma de anticiparse al mercado, anticiparse a las situaciones. Si uno está atento y observando lo que está pasando, pues detecta oportunidades y si actúa en coherencia con eso, pues puede anticiparse al mercado y estar adelante ante, pues logrando lo que uno se propone, adelante con respecto al resto de empresas del mismo sector. Ok, listo. Bueno, tenemos una siguiente pregunta. ¿De qué manera cree usted que los momentos de crisis en el país o pues personales han resultado en oportunidades de innovación? Sí, los momentos de crisis uno los puede ver de varias formas. Cuando uno está pasando por el momento de crisis, son días duros, días pesados, días complejos. Eh, y uno puede tomar varias acciones y varias formas de ver la situación. Una es quedarse congelado, paralizado y esperar a que pasen las cosas y ver después evaluar los daños y ver qué puede recuperar y salvar. Y otra es estar un poco más activo y más proactivo ante la situación. Si la crisis no depende de uno, pues lo que uno puede hacer es tratar de entenderla de alguna forma y tratar de minimizar ese impacto negativo que pueda tener y, si es posible, ser capaz de ver oportunidades dentro de la misma situación. Las situaciones de crisis generalmente son se pueden convertir en grandes oportunidades. Internamente las empresas, por ejemplo, en el caso de la constructora de nosotros, hace poco hubo un cambio de gobierno y ese cambio de gobierno cambió las políticas que tenían de vivienda. Entonces las familias ya no estaban pudiendo acceder a la vivienda y ese era uno de los principales productos que tenía nuestra empresa. Entonces nos tocó a crear nuevos productos, innovar con nuevos productos y abrir posibilidades que antes no las teníamos, tenerlas ahora sí dentro del mercado, reaccionar dentro de la misma empresa. La estructura organizacional nos tocó cambiarla pues, para poder afrontar esa nueva situación que se presentaba. No dependía de nosotros que el ministerio retomara pues las actividades, lo que dependía de nosotros pues lo hacíamos, pero la decisión no estaba en nuestras manos. Lo que sí dependía de nosotros era ver cómo íbamos a continuar con la empresa, a sostener y a generar esos empleos que estábamos generando, cómo los podíamos sostener y qué podíamos hacer para que la empresa pudiera pasar esa situación de crisis. Entonces, dentro de esa situación se presentaron oportunidades de nuevos productos y con esos nuevos productos pudimos y estamos pudiendo pasar esta situación de crisis. Otras constructoras en esta misma situación no pudieron pasar, no reaccionaron a tiempo, no vieron la crisis como una oportunidad de innovación, de cambiar, de otras cosas y les tocó cerrar su empresa o les tocó vender su empresa a otra, o están en este momento a punto de cerrar porque la crisis ha sido muy fuerte. Sí, es cierto ver cómo Entiendo. los momentos de crisis, a pesar de lo difícil, pueden resultar en nuevas oportunidades. También te queríamos preguntar, ¿cuál crees que es el papel que juega el empresario en la sociedad? Como si crees que este más que hace un papel como de héroe villano o simplemente se adapta a la sociedad. Bueno, el empresario se puede ver de muchas formas. Nosotros lo vemos nosotros las empresas las vemos como un medio para mejorar la calidad de vida y creemos que las empresas deben responder no solo a lo económico, sino también a lo social y a lo ambiental.
Entonces, cuando una empresa responde a esta triple cuenta y está pendiente en todos sus grupos de interés, pues la labor del empresario, sí hay una que sí es generar dinero, generar recursos económicos, pero hay muchas otras que también son labores y responsabilidades y logros del empresario. Por ejemplo, el solo hecho de generar empleo, de que la empresa esté teniendo unas familias que están pudiendo tener un ingreso económico para sostener a sus familias y generar un mayor desarrollo y una mejor calidad de vida, es un logro importante. La empresa en sí es una forma, su razón social es una forma de llevar bienestar a la sociedad. Los productos de las empresas generalmente son para solucionar problemas o para atender necesidades de la misma sociedad. Entonces, la razón de ser ya en sí es una forma de contribuir a la sociedad. Cuando los proyectos se piensan que sean buenos para la sociedad, para el medio ambiente, para todos los grupos de interés, pues esa también es labor del empresario. Ok, sí, señor. Bueno, tenemos otra pregunta. En su Sí. experiencia, ¿cómo cree que influye el contexto del país, el contexto de Colombia en las oportunidades de emprender? O sea, cómo el contexto colombiano afecta como a cada persona y pues su manera de emprender o las cosas que puede hacer. El contexto en el mundo es muy importante. En el caso específico de Colombia, los empresarios tenemos muchos más retos que los que tendría un empresario en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en muchos otros países. Acá en Colombia hay que enfrentar no solo los desafíos, los retos propios de cualquier empresa que tendría en cualquier parte del mundo, sino que tiene unos retos adicionales como el tema de seguridad. El tema de seguridad se vuelve una variable muy importante a considerar en nuestro medio. En el caso de ahora, un gobernante hablando y criticando y atacando a los mismos empresarios, pues eso de entrada hace que la seguridad se vuelva un tema más importante. El tema tributario es otro tema. Yo estoy de acuerdo que las empresas debemos pagar unos impuestos y contribuir pues y redistribuir esa riqueza con la sociedad, pero en Colombia le cargan demasiados impuestos, demasiados tributos al empresariado, y si un empresario es organizado y paga sus impuestos a tiempo y paga su seguridad social y paga todos sus compromisos, como que le cargan más y cada vez le cargan más a ese empresario responsable. Y el empresario que es informal, que no, que evita y evade y hace de todo, pues ese sí lo dejan más tranquilo, digámoslo así. Son en nuestro contexto, digamos, los entes gubernamentales muchas veces le agregan más trabas, más trámites a las situaciones de cualquier empresa. Si una empresa, digamos, en Colombia va a generar un producto, el Estado como que en muchos casos no está pendiente de cómo ayuda al empresario a sacar adelante su proyecto, cómo ayuda a que la empresa sí funcione y sí pueda generar empleo y cumplir con su razón social, sino que está es como muchas veces siente uno que le están poniendo cada vez más trabas para el libre desarrollo y cada vez más barreras para poder lograr pues un éxito empresarial. Ese contexto en Colombia y agregarle muchas otras situaciones que hay propias en Colombia. Hay otros países donde el empresariado es visto de muy buena forma, la sociedad lo ve de muy buena forma, el empresario es una figura de valor para la sociedad y el Estado y la sociedad buscan cómo contribuir para que le vaya bien. Entonces, hay otros países donde ser empresario tiene muchas más facilidades y donde tiene muchas más oportunidades que en nuestro país. Sí, emprender en Colombia es difícil. Te queríamos preguntar si nos podrías dar como
una breve introducción de ti o de tu formación como empresario o cómo empezaste con las empresas. Bueno, yo soy Juan Diego Gondón, en gerencia, maestría en gerencia, otro MBA en administración. Esa es la parte pues como académica. También fui docente universitario pues más de 8 años. Eh, Esa es como la parte académica. En la parte empresarial, pues desde niño estaba pendiente de ver cómo funcionaban los negocios, de ver cómo negocios a escala de niños, ¿cierto? Con figuras, con cometas, con lo que pudiera hacer desde ese punto. Eh, y después ya fui creciendo y fui empezando a observar la sociedad cómo funcionaba, a observar los negocios cómo funcionaban, quién era exitoso y trataba de analizar por qué era exitoso. Luego ya en la universidad, pues en la formación trataba de poner mucho cuidado, de aprovechar las clases, de estudiar lo que me ponían a estudiar, leer los libros que había que leer. Estaba atento a esos temas que me parecían importantes y que me parecían interesantes y trataba de aprovecharlos al máximo independiente de la nota. No todas las materias, lógicamente, no lo voy a decir pues que era el más, pero sin embargo algunas materias sí las veía de esa forma. Ya después, cuando estaba ya en la parte pues empresa ya real, en la calle, seguía buscando la forma, ejerciendo mi profesión de ingeniero civil, pero pensando en cómo podía hacer un emprendimiento, cómo podía crear una empresa, qué tipo de empresa, y empecé a buscar hasta que llegué el momento y me reuní con un amigo y le propuse que hiciéramos un edificio por administración, buscando la forma de que el que nos comprara, era un momento del país también muy complejo, donde la vivienda era de muy difícil acceso. Era para unos muy pocos los que podían comprar vivienda nueva. Entonces, pensando en cómo podía ganar experiencia y cómo podía empezar, pues pensé, inicialmente busqué al amigo y le dije, creemos un proyecto, un edificio y hagámoslo por administración. O sea, sin pensar tanto en una cantidad de utilidades, sino pensando más en que se pudiera realizar el proyecto. Entonces empezamos a plantear un proyecto, a buscar lotes, a buscar posibles compradores. eh, en ese momento el lote que había pues no se pudo conseguir y resultó otro lote para unas casas campestres y planteamos el proyecto, hablamos con varias personas, con nuestro mercado natural y a la gente le gustó y funcionó el proyecto. Y arrancamos con ese primer proyecto, fue muy exitoso. Entonces después sacamos otro proyecto ya más grande, más ambicioso, más retador, y ya hicimos ese segundo proyecto y ya continuamos pues con la empresa.